Es una bendición siempre, ¿verdad?, el poder congregarnos, estar en la casa del Señor. Es fortaleza para nuestro corazón. Y vemos también en la palabra, ¿verdad? Es bíblico congregarse, está en la palabra del Señor. Y cosas lindas pasaban cuando la gente se congregaba. Cuando los religiosos y los no religiosos se daban cita en la casa del Señor. Y Jesús se congregaba, ¿qué más queda para nosotros, verdad? Había un deseo en Jesucristo siempre de estar allí compartiendo la palabra del Señor, haciendo la obra que su Padre le había encomendado. Amén, así que siempre es una bendición poder congregarnos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 6 al 24. Son varios versículos. Al 25, perdón. Desde el 6 al 25. Amén. Lo encontró, así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Este Dios de milagros está aún vigente. Este Jesucristo que iba por las calles, ¿verdad?, haciendo milagros, está con nosotros. Y vamos a orar, le pido que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor, a darle gracias y a pedirle que sea Él quien nos hable en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, por poder oírla. Señor, pareciese que nos pudiésemos transportar a ese tiempo. Nos imaginamos, Señor, todo lo que pudo haber ocurrido en ese momento. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias por tantas cosas lindas que hiciste siempre y sigues haciendo en favor de la humanidad, en favor de nosotros, en favor de la iglesia. Te honramos, te alabamos y queremos oírte a esta hora. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Despeja nuestros oídos, despeja nuestro entendimiento para poder comprender, entender, Señor, y atesorar lo que hoy tú nos vas a hablar. Te honramos, Señor, y
nos sentamos a tu mesa para poder oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, estamos en el Evangelio según San Juan. ¿Recuerda usted que hace poquito tuvimos una lectura? O esta misma lectura, por ahí, por estos versículos, y nuestro pastor nos enseñaba que Jesús no reposa, ¿verdad? Porque había hecho el milagro en un día de reposo, como tantos otros milagros que hizo en un día de reposo, ¿verdad? Y el Evangelio según San Juan, como en realidad todos los evangelios, nos muestra con su propia mirada, ¿verdad?, los milagros que Jesucristo hizo estando en la tierra. Cómo actuaba en favor de los demás, cómo le hablaba a la gente, ¿verdad? Y todo lo que ocurría alrededor. No solo nos cuenta el milagro, sino que además nos cuenta todo el contexto que ocurre para que ese milagro fuese realizado, ¿verdad? Y Juan particularmente destaca las maneras o las formas particulares que Jesucristo tuvo de hacer milagros, porque esta no es una manera normal, ¿verdad? Vemos que en otras instancias o en otras situaciones, él solo decía la palabra y el milagro ocurría. Pero acá hubo una acción de parte de Jesús, ¿verdad? Y hubo una acción también de parte del ciego, que no tenemos idea cómo se llama, porque la palabra dice que era ciego en una parte y en otra dice que el que antes no veía, ¿verdad? O el que ahora ve. Y hay una acción muy particular que fue que Jesús escupió en tierra, ¿verdad? Hizo lodo, untó los ojos del ciego, le dijo, ve a lavarte, y ahí es cuando recién recobra la vista. Entonces, si nosotros vemos, y quise leer varios versículos porque hay como varios personajes, por decirlo así, en esta historia, ¿verdad? Está Jesús, ¿verdad?, que es el más importante. Estaban sus discípulos, porque antes de los versículos que leímos, recordemos que los discípulos le preguntan, Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Verdad? Sus padres. Y Jesús le responde y le dice, no es que pecó él, no pecaron sus padres tampoco, esto es para que se manifieste en él las obras de Dios. Amén. Y las obras de Dios se quieren manifestar hoy día también, con nosotros, con nuestra iglesia, y en cada una de nuestras vidas se quieren manifestar las obras de Dios. Entonces estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba el ciego, ¿verdad? Porque sin ciego no hay historia. Estaban los fariseos, ¿verdad?, que fueron bastante insistentes los fariseos, porque no le preguntaron una vez, no le preguntaron 2 veces, le preguntaron 3 veces, y una 4ª vez le preguntaron a los padres del ciego qué era lo que había pasado, quién era el que había hecho este milagro, ¿verdad? Incluso dijeron, no creemos que es ciego, probablemente esto es algo muy chanta, ¿verdad? Seguramente nunca ha sido ciego. Y por todas partes, ¿verdad?, los fariseos querían abortar el milagro, ¿verdad? Por todas partes querían ellos dejar mal a Jesucristo, porque no querían reconocer que efectivamente Él era el Hijo de Dios. Y estaban también los padres del ciego. Y algo particular que ocurre aquí, que me llamó la atención, es que todos pensaban distinto. El ciego pensaba una cosa de Jesús, los padres pensaban otra cosa de lo que había ocurrido, los discípulos pensaban otra cosa porque pensaban que había pecado de por medio, y los fariseos estaban molestos porque había ocurrido el milagro en un día de reposo, ¿verdad? Entonces todos pensaban distinto, pero el milagro ocurrió igual. Y lo que Jesús buscaba en esta instancia era el bienestar del ciego, pero también buscaba hacer las obras que Dios le había encomendado, ¿verdad? Que su Padre le había encomendado. Sabemos claramente que Jesucristo no solo iba y hacía la acción de sanar a las personas porque sí, sino que primero les entregaba salvación, ¿verdad? Y luego actuaba en milagro en favor de las personas que estaban ahí. Entonces, vemos que Jesús buscaba el bienestar por un lado, los discípulos querían saber quién había pecado, el ciego estaba agradecido, ¿verdad?, porque le había cambiado la vida lo que había pasado en ese momento, porque era una persona grande, era una persona adulta.
Y en algún momento también se vio un conflicto, porque decía, no sé quién es, después yo creo que de tanto insistirle, ya es profeta. Y después termina diciendo, en realidad no sé quién es. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, los fariseos buscaban desacreditar a Jesús por todas partes. Y los padres del ciego estaban asustados. Porque vemos que si se dice ahí había habido un acuerdo previo entre los fariseos que si alguno confesaba que Jesús era el Hijo de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga, ¿verdad? Como que iba a ser expulsado de la religión, por decirlo así. Y estaban asustados los padres. Y se hicieron incluso los desentendidos. Porque, no sé, pues pregúntenle a él. Eso fue lo que dijeron. Pregúntenle a él. Él ya es grande, él ya tiene edad para decir lo que le pasó. Entonces vemos que había un Jesús que quería el bienestar, que quería sanar, que quería bendecir la vida de las personas, y un ciego que había sido beneficiado. Entonces, si me preguntaba yo y le quiero preguntar a usted, si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué lugar habríamos ocupado? El de Jesús no creo. Seamos sinceros, del de Jesús no creo que hubiésemos ocupado. ¿Quiénes habríamos sido? ¿Los discípulos? Esperando saber quién pecó. ¿Habríamos sido de los fariseos intentando desacreditar el milagro o lo que Jesucristo había hecho, dándole importancia a lo que no tenía importancia? Porque lo que más le importaba a ellos es que Jesús había hecho el milagro en un día de reposo. Les daba lo mismo que el hombre que había sido ciego toda su vida, hoy día podía ver que su vida había sido dignificada, porque recordemos que antiguamente quien tenía alguna dificultad, alguna discapacidad era indigno, ¿verdad? ¿Hubiésemos tomado el lugar del ciego? Yo creo que sí, ¿verdad? Antes de conocer a Jesucristo todos éramos ciegos. ¿O habríamos tomado el lugar de los padres del ciego? En realidad no sé, porque para ellos fue súper cómodo decir no sé. No estaban ni de allá ni de acá, ¿verdad? Estaban ahí al medio. Solo eran los padres del ciego. ¿Qué lugar habríamos ocupado? ¿Qué lugar estamos ocupando hoy día? Si esto ocurriera hoy día, ¿qué lugar ocuparíamos nosotros? A veces pensamos que, estas cosas ocurrieron, milagros ocurrieron, y obviamente no ocurren las mismas situaciones, ¿verdad? No se repite de una forma literal, pero Dios sigue obrando, la iglesia sigue funcionando, Dios sigue actuando en favor de las personas. ¿Cuál es nuestra postura hoy día con lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? ¿Nos preocupamos de quién pecó? ¿Nos preocupamos de la forma en que lo hizo? ¿Verdad? ¿Nos preocupamos de quién lo hizo? ¿O nos hacemos los desentendidos? No sé. Mi mamá nos invitaba ahora a orar por los hermanos, a orar los unos por los otros. Porque yo no sé la carga o la dificultad que usted está viviendo y usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Y a lo mejor puede sonar muy repetitivo, pero es tan importante orar los unos por los otros. Entonces, no nos pongamos en ese lugar de criticar al que no está. Oremos por el que no está. Bendigamos al que no está. Si algo pasa, lo que queremos es que Dios bendiga la vida del que no está, de que Dios cambie su mente, su corazón, ¿verdad? No nos vamos a dedicar a atacar al que no está. No ocupemos el lugar de los fariseos. No ocupemos el lugar de los padres del ciego. No sé. Oiga, ¿usted sabe algo del hermano? No sé. Seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Porque eso dijo el ciego, mire, yo no sé quién es. Puede que sea pecador, puede que sea un profeta. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en favor de nosotros? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en favor de nosotros? Yo creo que hoy día podríamos decir claramente, lo único que sé es que yo antes era ciega y ahora veo. Dios me permite ver. Entonces es importante qué lugar estamos ocupando en el reino de Dios, qué lugar estamos ocupando en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y en el llamado que Dios nos ha hecho también como iglesia. Y quiero hacer énfasis en la acción que hizo Jesucristo.
Yo les decía adelante, y también se ha explicado varias veces, que antiguamente cuando alguien tenía alguna dificultad física, alguna discapacidad, era muy mal mirado socialmente, ¿verdad? Bueno, las mujeres, los niños, las viudas, los ciegos, todos los que tenían problemas eran muy mal mirados, ¿verdad? Socialmente. Y había algo muy particular que ocurría en ese tiempo, que cuando alguien estaba ciego y estaba a la orilla del camino, una forma de expresar el repudio a la gente, los que pasaban, ¿saben ustedes lo que hacían? Le escupían a la gente. Pasaban y escupían, en una forma de repudio, de decir, no me gusta que estés aquí, no me gusta que seas parte de esta sociedad. Entonces pasaban, escupían. ¿Usted se puede imaginar cuántos escupidos pudo haber escuchado el ciego en su vida? Me imagino que un montón de sonido del escupitajo. Esa es la palabra, el escupitajo. Lo debe haber oído muchas veces. Pero esta vez, Jesucristo, quiero pensar, ¿verdad?, que hace esta acción como una forma de devolverle la dignidad al ciego. Porque el sonido que le había dado, que lo había atormentado toda la vida, hoy día le vino a cambiar la existencia. Entonces, él seguramente escuchaba el escupido de los demás en una forma de repudio, pero hoy día escuchó el sonido, ¿verdad?, del escupido en una forma de bendición, en una forma en que le cambió la vida, le cambió la existencia, le cambió la forma de vivir, porque ya no fue más ciego. Entonces, como ya no fue más ciego, dejó de ser mendigo también. ¿Sabe usted que también ocurría que cuando la gente tenía algún problema, alguna discapacidad física o mental, lo que fuera, los padres lo desheredaban? Por eso los papás decían, no sé, pues, él es grande. Por eso los papás tuvieron esta actitud, porque ya no era parte de su familia, por decirlo de alguna forma. Ellos ya habían desheredado a este hijo porque era ciego, porque estaba en la calle, porque estaba ahí. Entonces Jesucristo viene y le da dignidad a este ciego. Y le cambió la vida. ¿A cuánto no nos ha cambiado la vida el Señor? Trajo dignidad a nuestra vida, a nuestra familia. Eso lo ha hecho el Señor. Entonces, cuando todos los demás pudiesen hablar mal de nosotros, Él viene y nos bendice con su presencia. Entonces, mientras todos los demás pasaban en una forma de repudio para escupirlo, Jesucristo escupe para cambiarle la vida. Entonces, es verdad que Jesucristo actúa de formas maravillosas. Y actúa de muchas formas, ¿verdad? Porque vemos aquí una situación muy distinta a la que había ocurrido antes. Porque en algún momento recuerdan cuando había un ciego también que andaba por las calles y decía Jesús, y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó, dice, y que fue y lo sanó. Pero aquí el ciego era otra situación. Un ciego que probablemente ni siquiera sabía que Jesucristo iba pasando por ahí. Porque en ningún momento dice que él sabía, como por ejemplo también ocurría con este hombre bajito, Zaqueo, que él sabía que Jesús iba a pasar, entonces va corriendo y se sube al árbol, como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, que corre también para poder tocar porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Este ciego probablemente no tenía idea de que Jesucristo iba a estar ahí. La gente estaba desheredado, era ciego, mendigaba, la gente lo escupía. Pero Jesucristo pasó por ahí y le cambió la vida. Entonces, Él quería manifestar la obra de Dios en el ciego, ¿verdad? Él no quería venir a aparentar nada, Él solo quería venir a manifestar las obras del Padre en favor de las personas. Era ciego, dice que era ciego de nacimiento. No le había pasado un accidente, ¿verdad? No estaba poseído por los demonios que lo habían dejado ciego, sino que había sido ciego de nacimiento. Era un hombre mayor de edad, ¿verdad? Yo creo que tenía baja autoestima también. Si era ciego, nadie lo quería, era despreciado, ni los papás lo querían. Qué feo. Entonces,
Vemos cómo Dios no solo dignifica, sino que cambia completamente nuestra historia. Cambia completamente nuestra forma de ser, nuestra forma de ver, nuestra mentalidad, y nos proyecta hacia algo que nosotros quizás nunca pudimos imaginar. Yo creo que también el ciego en algún momento dijo, oye, ¿ahora qué hago? No sé ver, no sé cómo actuar de sano. He sido toda la vida ciego, enfermo. La gente me ha despreciado toda la vida. No dice mal la palabra si volvió a la casa, si los padres los volvieron a recibir. Pero ¿saben lo que sí queda claro? Es que él era ciego, ahora veía, y también queda claro que siguió a Jesús. Porque él no prefirió quedarse con la mayoría, porque la mayoría eran los fariseos. Él prefirió seguir a Jesús, porque había recibido un beneficio de parte de él. Usted y yo hemos recibido beneficio de parte de Jesús. Entonces necesitamos seguir a Jesús, no importando el ruido ambiente que hay alrededor. Lo llamaron 3 veces. Podría haber sido súper fácil para el ciego decir, ya bueno, sí, él es un pecador, me sanó, pero es un pecador, y hablar mal de Jesús. Y quedarse muy acomodado, ¿verdad?, con los fariseos, porque ahora veía, ahora seguramente era más cómodo quedarse ahí. Sin embargo, él dijo, no. Estaba convencido de lo que Jesús había hecho a su favor. Yo era ciego, pero ahora veo. Y le dijo en algún momento, ¿verdad? Y después vemos el versículo 38. Le dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, no solo lo siguió, lo adoró. O sea, le dijo cosas lindas a Jesucristo. Le dijo probablemente, mira, yo te voy a seguir de ahora en adelante porque yo era ciego, ahora veo, me cambiaste la vida. Probablemente eso fue lo que le dijo a Jesucristo. ¿Cuál es nuestra expresión a Jesucristo? ¿Cuál es nuestra expresión al Señor? No solo cuando nos hace favores, sino todos los días. Así es. Porque ya el abrir los ojos es un favor de parte de Dios. ¿Pasamos por dificultad? Pasamos por dificultad. ¿Hay problemas? Hay problemas. Pero una cosa sé, que Dios es poderoso, Amén. que Dios es grande, Amén. que no hay nada que pueda contra el Señor. Y que la palabra me dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces necesitamos tener una buena actitud y mirar a Jesús como lo miró el ciego. Con la misma admiración que lo miró el ciego. Con el mismo amor que lo miró el ciego. Y hablar de Jesús como terminó hablando el ciego, ¿verdad? Entonces, creo que hay una gran diferencia, porque en este tiempo en que hemos sido llamados, Dios nos ha permitido conocerle. No podemos decir lo que dijo el ciego, porque él dijo, una cosa sé, ¿verdad? No sé quién sea, dijo el ciego. Yo creo que usted no puede decir, no sé quién es Jesús, no sé quién es Dios, porque sabemos quién es. Amén. Sabemos lo que ha hecho por nosotros, sabemos a qué vino a la tierra, sabemos lo que nos espera con Jesús. Entonces, ¿tenemos más ventajas que el ciego? Tenemos más ventajas. Amén. Entonces necesitamos mirar a Cristo y adorarlo como Él se lo merece. Entonces no nos toca estar en el lugar de los discípulos, no nos toca estar en el lugar de los fariseos, no nos toca estar menos en el lugar de los padres, ¿verdad? Nos toca hoy día estar dispuestos a servir al Señor, a adorar al Señor. ¿Y cómo le adoramos? Haciendo lo que nos toca hacer. Porque dice que también la palabra dice que si nosotros sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, si Dios ha puesto herramientas sobre usted, ha puesto dones, habilidades, talentos, es nuestra forma de adorar al Señor. Y decirle gracias. Gracias por lo que tú has hecho en favor de nuestra vida. Gracias por librarnos de una y otra cosa. Gracias porque mi esperanza, como dice esa alabanza, mi esperanza está en Jesús. Pueden pasar cosas y van a seguir pasando cosas. Y Jesús mismo lo dijo, oye, van a tener aflicción en el mundo. ¿Qué le dijo a Pedro, verdad? Yo he orado para que tu fe no decaiga porque vas a ser zarandeado. Entonces no nos preocupemos de lo que pasa a nuestro alrededor, no nos preocupemos del ruido ambiente, de la bulla.
porque debe haber escuchado harta bulla al ciego. Los fariseos hablándole por un lado, ¿verdad? La gente hablando por otro, sus papás, ¿verdad? Hablando por otro lado. Debe haber habido una gran revolución en ese momento. Pero él decidió seguir a Jesús. Decidió creerle a Jesús. Decidió creer en Jesús. Entonces, hoy día podemos ver muchas realidades a nuestro alrededor. Pero lo importante es que usted y yo tomemos la decisión de mirar a Jesucristo. Por sobre todas las cosas. ¿Qué pase alrededor? No lo sé. Y no es responsabilidad mía. Y no tengo por qué yo preocuparme de lo que pasa alrededor si eso me va a hacer decaer. Yo tengo que mirar a Jesús. Tengo que adorar a Jesucristo. Tengo que adorar al Señor. Y mirarlo a Él. Como dijo alguien alguna vez. No tengan miedo. Yo creo que una vez que el ciego iba de vuelta, ¿verdad? Porque dice que fue al estanque, se lavó y regresó viendo. Me imagino que en el camino de regreso él ya estaba tan feliz, estaba tan contento, y lo único que quería era conocer el rostro de Jesucristo, era conocer el rostro de aquel que le había cambiado la vida. Entonces, es importante que usted y yo hablemos sobre la evidencia que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Él contó 3 veces lo que Jesús había hecho. Mira, yo fui, Él vino, ¿verdad? Me miró, porque fue Jesús quien puso los ojos en el ciego, ¿verdad? Me miró, escupió, hizo lodo, me untó los ojos, fui, me lavé, le hice caso, ¿verdad? Y ahora veo. Y lo contó 3 veces. Entonces no nos cansemos de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si eso es lo que nos bendice y eso es lo que bendice a los demás también. La evidencia de lo que Dios ha hecho, y si lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios ha cambiado nuestra vida, cambió el rumbo de nuestra familia, lo puede hacer también con aquel que hoy día todavía no conoce al Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios bueno. Sabemos que es justo, pero allá nos va a juzgar. Hoy día nosotros no somos jueces. Hoy día nosotros estamos para bendecir, para orar, para adorar al Señor, para animar el corazón de otros. Entonces, sigamos al Señor. Y si yo le pregunto hoy día, ¿qué ha hecho el Señor en favor de su vida? ¿Estamos convencidos de lo que Dios ha hecho? ¿O seguimos al Señor porque nos llevaron a la iglesia, a la mayoría de aquí, que nos llevaron a la iglesia de pequeños? ¿O le servimos al Señor porque estamos convencidos de que antes éramos ciegos y ahora vemos? Entonces, cuando uno está convencido, no tiene miedo. Cuando uno está convencido, no hay nada que lo haga titubear. Y esa fue la actitud del ciego. No hubo nada en ese momento, ningún ruido ambiente que lo hizo titubear, ni lo que dijeron sus papás, ni lo que dijeron los fariseos, ni lo que dijeron los discípulos. Nada lo hizo titubear, porque estaba convencido de lo que Jesús había hecho a su favor. Entonces, que nuestro foco hoy día, amados hermanos, sea adorar al Señor, sea seguir al Señor. Y usted y yo sabemos la forma en que podemos adorar al Señor, porque la forma en que usted tiene es distinta a la mía. Y eso es lo bonito, eso es lo que nos enriquece. A lo mejor usted adora al Señor estando todos los días. Probablemente yo no puedo estar todos los días, pero es otra forma que tengo de adorar al Señor. Pero cuando puedo estar, estoy, ¿verdad? De eso se trata. Pero necesitamos dedicarle tiempo al Señor, para que el ruido ambiente no nos haga daño, para que lo que pase alrededor no debilite nuestra fe, para que lo que pasa alrededor no nos deje de convencer de lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida. Entonces, sigamos al Señor, sirvámosles al Señor con convencimiento, porque eso es importante. Si yo estoy convencido de algo, ¿verdad? Cuando un niño, por ejemplo, está convencido de algo, vaya a sacarlo usted
de esa postura. No hay quien lo saque, sobre todo a los niños de ahora. A los niños de antes nos cambiaban la opinión rápidamente, pero ahora, y tenemos aquí varios niños, están convencidos de algo y no hay quien lo saque de ahí, ¿verdad? Entonces, si usted y yo estamos convencidos de quién es Jesús y convencidos de lo que ha hecho en nosotros, no hay quien nos saque del camino del Señor. No habrá tempestad que nos saque del camino del Señor. No habrá tormenta que nos saque del camino del Señor. No habrá desierto que nos haga desfallecer. Entonces, si no estamos hoy día tan convencidos, digámosle al Señor, convénceme, ¿verdad? No es como ese sumérgeme, no, convénceme, Señor. Necesito tener la evidencia de lo que tú has hecho y decirle a los demás lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida. Para multiplicarnos, para crecer, para estar firmes. Para poder caminar como viendo al invisible. Porque en ese momento el ciego estaba viendo a Jesús. Que era distinto, ¿verdad? Era como una gran ventaja. Hoy día nosotros no lo hemos visto. Pero creemos claramente y creemos fielmente en lo que Dios ha hecho. Y si usted y yo estamos convencidos, vamos a caminar como viendo al invisible. Póngase en pie y oramos al Señor.